En cualquier caso, quisiera dar las gracias y también me alegra mucho ver aquí a Verónica, quien conocí en el 2013 cuando empezó el proceso, donde ella estuvo involucrada en la negociación, cuando Ecuador tomó el liderazgo para crear el espacio intergubernamental, el grupo, como le decimos acá, el Grupo Abierto Intergubernamental de Trabajo, que es el grupo de estados que está negociando este tratado, o este, como decimos los abogados, instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales y otras empresas. Voy un poco a conversar con ustedes sobre la importancia del proceso desde una visión de las organizaciones de la sociedad civil, teniendo en cuenta que estoy presente en varias de las redes y también que he participado como experta en las 6 sesiones que hemos tenido de trabajo del grupo intergubernamental. Luego hablaremos un poco sobre dónde estamos ahora con este proceso y especialmente el rol que desde mi perspectiva juega el Estado ecuatoriano para revisar un poco los retos que vemos para el 2021 y la importancia de la incidencia desde la sociedad civil, incluyendo desde la sociedad civil ecuatoriana. Trataré también de hacer los vínculos con la lucha por el agua en algunos momentos, pero si se me olvida, no duden después en la parte de discusión en preguntarnos lo que consideren pertinente. Quisiera recordar algunas ideas de por qué es tan importante este proceso. Quizás la primera de ellas es que si bien cada estado está obligado a proteger a las personas y a la naturaleza de los daños, las violaciones o los abusos que cometen las empresas, a nivel internacional y para todo esto que pasa con carácter transnacional, es decir, cuando una decisión, por ejemplo, se toma en un país y las consecuencias suceden en otro país, hay muchos vacíos legales, como le llamamos los abogados. Es decir, por ejemplo, en muchos países puede que se tome una decisión protegiendo a la gente que lucha por el agua en Ecuador y puede que la Corte Constitucional ecuatoriana decida en favor de las comunidades afectadas en Ecuador, pero si la empresa que está invirtiendo en el proyecto es una empresa de otro país, puede que sea imposible ejecutar la sentencia, la decisión de los jueces, porque esa empresa se desliga, se desconecta de lo que pasó en Ecuador o no reconoce la decisión ecuatoriana. Entonces, la idea es que podamos cerrar esas lagunas de regulación y también ir más allá de lo que muchas empresas han tomado como su bandera, que es el discurso de la responsabilidad social corporativa como algo ético y no como algo que tiene consecuencias jurídicas. El fin principal es el acceso a la justicia para las comunidades afectadas y es importante aclarar que es acceso a la justicia tanto para prevenir, que es lo más importante, porque a veces cuando el daño está hecho ya es irremediable, pero también para reparar, rehabilitar cuando ya se han producido daños. Y para nosotras es muy importante que no solo se haga en donde están las comunidades afectadas, sino también en donde están las compañías que en todo ese grupo económico o cadena de valor o grupo de empresas tienen el control y sacan la mayor ganancia. En este sentido, se trata como de lograr más equilibrio geopolítico en la asignación de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no solo paguen las empresas chiquitas que están al final de la cadena, que muchas veces ni siquiera tienen el capital para responder al daño que se produce, sino todas las empresas que están involucradas, que están relacionadas con el daño. Y esto implica, obviamente, que los estados, que son los que tienen la obligación internacional de controlar a las empresas para hacerlas respetar a la gente y a la naturaleza, tengan unos poderes específicos de regulación y unos poderes de ejecución, tanto para las violaciones que pasan en sus países como para las que son consecuencias de decisiones o de órdenes que se toman en sus países, pero producen daños en otros países. Se trata también de garantizar la cooperación para la justicia transnacional, es decir, que, por ejemplo, si se tomó una decisión en favor de las víctimas en Ecuador, por ejemplo, por la Corte Constitucional ecuatoriana,
y ustedes o las víctimas que están luchando, por ejemplo, por el agua, llevan ese caso al tribunal donde está la empresa, que es la que invierte y la que tiene la plata, para obligar a que los jueces de ese país tengan que cooperar con la justicia ecuatoriana para garantizar que haya remedio o prevención para las comunidades afectadas. Este tratado, en ese sentido, no va a solucionar todo, no hay que hacer falsas promesas, pero sí es una piedra, la primera piedra muy relevante para construir unas condiciones mucho más justas para, como lo decía Daniela, luchar contra la impunidad corporativa transnacional. Es importante porque desde nuestro punto de vista, aunque Ecuador fue el que llevó esta iniciativa al ámbito intergubernamental desde el principio, ha habido una iniciativa desde los movimientos populares, desde la gente, desde las organizaciones de derechos humanos, para pedir este proceso, defender el proceso y llevar también lo que nosotros creemos que debería estar escrito en el tratado, y hay varias redes que están apoyando el proceso, la Alianza por el Tratado SUNA, que solo trabaja por ello. Está también la campaña para desmantelar el poder corporativo, que es más amplia, que trabaja para desmantelar el poder corporativo en muchos casos, pero puntualmente también trabaja con el tratado. Está la red de feministas por el tratado, que somos mujeres que no solo queremos que las los daños o las violaciones que afectan de una forma diferente a las mujeres sean prevenidos y castigados y reparados, sino también que las mujeres tengamos una palabra en este proceso. Y la red DESC, que es una red que trabaja por los derechos económicos, sociales y culturales. Estas son algunas, las principales, hay otras, no quiero decir que son todas, pero eso les muestra cómo hay un poder popular detrás de este proceso, y aunque hay muchos ataques, creo que eso ha sido gran parte de lo que ha llevado a que el proceso siga vivo. Eh, a ver, no puedo cambiar. Bueno, lo que nos mantiene unidos es que queremos un tratado de derechos humanos desde la visión emancipatoria, es decir, donde queremos que las personas y la naturaleza estén en el centro, que se entienda que las personas exigimos derecho y no somos beneficiarios de caridad, o sea, cuando protegen a las comunidades, por ejemplo, de la contaminación del agua o de las industrias extractivas que destruyen las fuentes de agua, no se debería entender como una caridad o una responsabilidad corporativa, sino una obligación del Estado. Y también donde la atención o la prioridad debe estar en las comunidades afectadas. Por ejemplo, en nuestro caso, tanto las comunidades que son afectadas, pero que cuidan las fuentes de agua o que cuidan la producción de la comida saludable, deberían estar en el centro, y obviamente la naturaleza, que ellos también cuidan, y también el fin fundamental es el buen vivir o la dignidad humana. Y muchas veces ustedes que son ecuatorianos y saben más que yo, el buen vivir implica cuestionar esta idea de que el crecimiento siempre es necesario, porque no se trata de más crecimiento económico, sino de garantizar que vivamos bien, y a veces garantizar que vivamos bien requiere frenar un poco ese descontrol del crecimiento económico. Entonces, tiene una connotación económica, de debate económico muy fuerte. ¿Dónde estamos ahora en el proceso? Como les contaba, en 2013 Ecuador creó el grupo de trabajo. Desde ese momento ha habido 6 sesiones de negociación y ahora ya tenemos un segundo borrador revisado del tratado que tiene todos estos temas que ustedes ven acá. No voy a entrar en ellos, pero quisiera contarles cuáles son los artículos que a mí me parece que son clave para la lucha por la defensa del agua. Yo creo que todos los derechos sobre acceso a la justicia y protección a las víctimas, que nosotros llamamos mejor comunidades afectadas, son importantes. Ahí, por ejemplo, una lucha fundamental donde todavía creemos que hay que mejorar es el derecho a la información. Muchas veces los proyectos empiezan y las comunidades no pueden ejercer sus derechos porque ni siquiera saben, se enteran que empezaron, no conocen los contratos, no conocen cuáles son las empresas que están detrás del proceso. Entonces estamos tratando de mejorar todo el contenido relacionado con el derecho a la información. Muy importante todo el tema de prevención. Y ahí, como para conectar con las luchas de ustedes,
quisiera contarles que, por ejemplo, todo el movimiento africano por la responsabilidad corporativa defiende el derecho de las comunidades a decir no a los proyectos. Eso todavía no está reflejado en el borrador, pero para las comunidades es importante. En el borrador se refleja una obligación de las empresas de hacer consultas y, por ejemplo, el movimiento campesino ha criticado esto porque dice que cuando las empresas hacen las consultas dividen a las comunidades y que en realidad es más importante, por ejemplo, reconocer los resultados de las consultas populares organizadas por las comunidades mismas o por el Estado. Muy importante el tema de la responsabilidad legal para las empresas, que quiere decir que así como cuando una persona comete un crimen, esa persona puede ser sancionada, que también las empresas tengan consecuencias jurídicas, y no solo las empresas, como les decía, que están en el territorio, sino todas las que invierten, las que dan órdenes y las que ganan de ese negocio. Es decir, nosotros hablamos de algo que se llama la responsabilidad solidaria, que quiere decir que todas las que están en esa cadena de valor o grupo económico deberían ser responsables. Y bueno, hay otras muy importantes como para asegurar, por ejemplo, que las víctimas en un país puedan demandar en las cortes de otro país, que es todo lo que nosotros llamamos la jurisdicción, o también la cooperación entre los jueces de los diferentes países. Esto para dejarles algunas ideas, después en las preguntas podemos profundizar. ¿Qué pasó? En octubre del año pasado tuvimos la sexta negociación, participaron 66 estados. Después les mando la presentación para que puedan ver más o menos. De esos 66 no todos hablaron, entonces un poco los que se oponen a este proceso usan una narrativa y es decir que todo es débil, que los estados no participan para debilitar el proceso. Pero la verdad es que de todos los procesos multilaterales que hubo el año pasado, que fueron muy, muy reducidos por el COVID y los formatos híbridos, en realidad en este proceso participaron un montón de estados. Y Verónica después podrá decir que tiene más experiencia en la diplomacia. Y también otros que no son estados como el Vaticano, que apoya nuestra causa, o el Centro Sur también, y también la Cámara Internacional de Comercio, que siempre se encarga de llevar las visiones de los negocios, que tiene argumentos que muchas veces confunden, por ejemplo, diciendo, si ustedes ponen la posibilidad de que las víctimas demanden en todos los sitios donde la empresa tiene negocios, eso se vuelve como un supermercado de cortes, o sea, que ustedes pueden escoger a dónde. Y nos ha tocado desarrollar toda una serie de argumentos para decir que normalmente las comunidades afectadas no pueden llevar procesos a 10 cortes al tiempo y que hacen un trabajo estratégico. Y entonces ahí estamos siempre tratando de responder a sus argumentos, pero también de lograr que no capturen el proceso. En sociedad civil conocerán ustedes que usamos el término de la captura corporativa, que es cuando ya no son los estados los que gobiernan por el bien común, sino las empresas que empiezan a influenciar las decisiones políticas y entonces todos los niveles de protección se bajan. Y tenemos desde la sociedad civil un gran temor a la captura de este proceso, como se han capturado muchos otros, y por eso estamos siempre ahí vigilantes para defender que siga siendo el proceso que nosotros como pueblo estamos impulsando desde el principio. Los estados, hay tendencias que yo observé en los estados, hay estados que estuvieron, que asistieron activamente y que tienen demandas para que el texto sea conforme a lo que nosotros queremos. Entonces ahí, por ejemplo, están Ecuador, México, Cuba, Azerbaiyán, Egipto, Panamá, Palestina, Zambia, como ejemplos. Otros que participan pero se quedan callados e intervienen en muy pocas cuestiones y no sabemos por qué, no sabemos si es por temor, porque los han amenazado para que no hablen, como Marruecos, Malasia, Sudán, Tunisia, Turquía, bueno, en este caso Bolivia, por ejemplo, por toda la crisis política que hubo. Otros que participan, pero para atacar, cuestionar el proceso, cuestionar el contenido, ahí muy visibles China, Rusia y Brasil.
y otros que no participan, pero atacan y boicotean el proceso desde afuera de una forma muy activa, como Estados Unidos, Canadá y otros. ¿Cuál es el rol que vemos nosotros que ha jugado el Estado ecuatoriano? Bueno, lanzó el proceso, que es algo que fue fundamental, y es el que tiene la presidencia del Grupo Abierto Intergubernamental de Trabajo, por lo cual es el que facilita las negociaciones y ha preparado todos los documentos que se han ido produciendo, un documento de elementos, un borrador cero, un primer borrador y los borradores revisados. Facilita la negociación, así que el embajador de Ecuador, que está como presidente de ese grupo de trabajo, facilita, pero también Ecuador participa como cualquiera de los otros estados, llevando sus posiciones sobre cómo se debería eh, negociar el texto. Y también, bueno, es muy importante decir que el nuevo gobierno tendrá un rol fundamental en lograr que el proceso avance y no se asfixie, y también en que si se adopta un documento, el documento sea progresivo, sabiendo que estamos en un contexto geopolítico bastante complicado. ¿Cuáles son los desafíos? Hay varios, voy a tratar de resumir. Lo primero es que el COVID ha mostrado que estamos en un momento de tensión para definir el destino de nuestras sociedades. Y por un lado están tirando fuertemente los grandes poderes económicos que quieren que tengamos una sociedad que funcione como una empresa mercantilizada. Y por el otro, los que nos peleamos para tener una sociedad donde las comunidades, las personas y la naturaleza estén por encima de la ganancia. Muy difícil también que en tiempos de COVID todo pasa así en estas formas que llamamos híbridas, es decir, unos estados en la sala negociando, otros tratando de participar por Zoom o por la plataforma que sea. Y ahí países con poca capacidad pues tienen poca capacidad de influencia también y nosotros como sociedad civil tenemos menos capacidad de hacer todo el trabajo de incidencia bilateral y eso significa que tenemos que hacer mucho más trabajo en las capitales. Y bueno, también que ya mencioné, la captura empresarial y esta idea de que siempre las empresas tienen que ser parte de las discusiones de gobernanza, lo cual hace que en el desequilibrio de poderes que hay, siempre traten de jalar hacia abajo los estándares de protección. Y también, ya yendo más al país de ustedes, todos los cambios políticos en Ecuador, porque no sabemos qué va a pasar con el nuevo gobierno. Lo único que sabemos, por lo menos desde afuera, es que quede el que quede y con el que quede va a ser muy importante seguir haciendo incidencia política y por supuesto ahí el trabajo que ustedes como organizaciones ecuatorianas puedan hacer para asegurar que Ecuador mantenga el proceso vivo, lo impulse y lleve las visiones que defiende la sociedad civil va a ser fundamental. Hay una división en cuanto a cuál debería ser el alcance, porque al principio se decía que el foco fundamental debería ser en las transnacionales, porque ahí es donde están los vacíos, y después algunos de los oponentes como la Unión Europea dijeron, no, tienen que ser todas las empresas. Y eso generó una división muy fuerte ya desde el principio, no voy a entrar en la tecnicidad, pero Verónica si quiere puede explicar después, pero sí vimos que el año pasado en el borrador el embajador encargado de facilitar hizo como un guiño hacia los que dicen que tienen que ser todas las empresas y a pesar de eso, pues para tratar de avanzar, porque si los países donde está la plata no firman y no ratifican el tratado, pues el tratado se queda como sin mucha fuerza. Y al final lo que pasó es que dijeron algunos de estos estados, sí, mejoró la calidad, pero igual la situación política no nos lleva a apoyarlo. Y los otros estados que sí querían algo centrado en las transnacionales se sintieron un poco traicionados y también pues atacaron el borrador. Entonces, todavía es muy difícil y creemos que en este momento hay que buscar soluciones creativas que acerquen a las partes, porque si seguimos dividiendo esa brecha, es posible que el proceso se ahogue, se asfixie.
Y al tiempo hay algunas iniciativas desde quienes buscaban las normas más voluntarias que buscan normativas sobre lo que se llama la debida diligencia obligatoria, es decir, más lo que las empresas tienen que hacer como una lista de chequeo para no ser responsabilizadas en Europa, que según nos dicen nuestros colegas de Europa, bajarían el nivel y harían más difícil tener un tratado progresivo. Entonces estamos ahí como siguiendo y tratando de que o no se adopten o si se adopten nuevas normas. Eh, al tiempo las empresas están cambiando su narrativa, entonces ya no hablan de la responsabilidad social empresarial, pero hablan de la conducta empresarial responsable y estamos analizando eso, qué es y si eso puede un poco debilitar también lo que nosotros estamos, aquello por lo que estamos luchando. Y bueno, los países industrializados siguen propugnando o peleando por tener reglas más voluntarias y no obligatorias jurídicamente. Ana, nos queda un minutito. En este minuto solo quisiera decirles que me parece que lo que tenemos que lograr en Ecuador es que ya pasemos de negociaciones donde siempre los estados van, leen su declaración y se van, y el presidente tendría que lograr que haya preacuerdos que lleven a un texto que sea del grupo de trabajo y no solo del presidente para realmente avanzar en la negociación. Ya algunos estados estaban inconformes con que no se negoció texto en la última reunión y creemos que si no se avanza en eso, el proceso muy posiblemente se puede ahogar. Y creemos que esos preacuerdos que deberían suceder en las sesiones intersesionales, en las reuniones intersesionales que anunció el presidente relator, deberían reflejar las demandas de las comunidades afectadas y que no se debería ceder en aspectos básicos para responsabilizar a las empresas. Y ahí es donde su trabajo como organizaciones ecuatorianas, partiendo de casos específicos, partiendo de sus experiencias, va a ser fundamental. Creemos que solo presionando en otros países y desde afuera no vamos a lograr el tratado que queremos y que su conversación, su diálogo con el Estado ecuatoriano, independientemente de quién sea electo, va a ser fundamental para mantener este proceso vivo y llevarlo a buen fin. Dejo